Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar, llegar hasta donde tú estás, en el momento en que tú estás viendo el video. Te saluda tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres bendecido, que tú eres bendecida, que tú eres una persona muy especial, porque estamos en las manos del Señor. Todos estamos en las manos del Señor. Dice allá en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les conozco. Dice, están en mi mano y nadie las arrebata de mi mano, dice allá en Juan 10. Y mi Padre que me las dio, mayores que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que qué bueno, mi amado, que hemos sido elegidos por Dios para, por la fe, hacer todas las cosas del Señor nuestras. Todo es nuestro. Dice 1 Corintios 3 que todo es nuestro, porque nosotros somos de Cristo. Todo es nuestro porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Dice allá en 1 Corintios capítulo 3. Y también dice Romanos 10 que nosotros somos coherederos con Cristo. Cristo es el heredero de todo. Dice que Dios le dio todo a Cristo como herencia. Todo se lo dio a Él. Y nosotros, como Cristo lo heredó todo, somos coherederos juntamente con Cristo. Gloria al Señor. Mira qué privilegio, mi amado y mi amada. El privilegio de creer que Jesucristo es el Señor. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Creer que fue sepultado. Y lo máximo, lo que vamos a ver en esta noche, creer que resucitó de los muertos por la voluntad gloriosa de nuestro Dios y Padre, que quien fue que lo levantó. Eso, mi amado, es nuestro también. Todo es nuestro, todo. Y el privilegio de creer porque somos escogidos. Vamos a ver unos versículos muy interesantes con este respecto, que nos van a ayudar mucho. Entonces, vamos a ver el tema. Mira, el tema de esta noche se llama El Señor aparece a los creyentes. El Señor aparece a los creyentes, o el Señor se manifiesta, el Señor resucitado se manifiesta a los creyentes. Para esto la Biblia está llena de esto. Esto, mi amado, desde el Antiguo Testamento, desde antes que el mundo comenzara a ser mundo, ya Dios tenía el plan de que su Hijo viniera al mundo, de que fuera crucificado y que resucitara. Acuérdate lo que dice en Gálatas capítulo 1 versículo 4, que fue entregado por nuestros pecados conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y como Él fue entregado por nuestros pecados conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, también fue resucitado por la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así es que esto es algo muy glorioso, porque Cristo se aparece a los que creen, Así lo enseña la palabra del Señor. Y lo vamos a ver en esta noche, mi amado. Porque mira, mucha gente celebra el nacimiento. ¿Cuántas naciones no celebran el nacimiento? Serían contaditas con los dedos los que no lo celebran, el nacimiento de Jesús, el Hijo de María, Jesús de Nazaret, el que nació en Belén. Y la fiesta se hace todos los años. Pero hay una cosa muy curiosa que vamos a ver en el transcurso del estudio, de que Jesús nunca habló de su nacimiento. Jesús nunca dijo, bueno, vengan mis apóstoles o mis discípulos, reúnanse todos, y dijo, yo nací así. Nunca dijo eso. Más bien vamos a ver ahora que todo lo contrario. Él dijo, yo voy a ser vituperado, escupido, maltratado. Vamos a verlo ahora allí en Mateo 12. Dice, y al tercer día resucitaré. Jesús, mi amado, anunció muchas veces, muchas,
No te puedo decir que 20, 30 porque no las he contado, pero muchas veces Jesús lo que anunció fue su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a ver ahorita allí en Mateo 12:40, donde dice que como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a estar 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra. Dice, y al tercer día resucitará. ¿Sabes, mi amado? Siempre tratamos como de hacerlo inverso hacia Dios, llevarle la contraria. Como llevarle la contraria. La palabra de Dios da muy poca información sobre el nacimiento. Solamente Mateo y Lucas son los únicos 2 sinópticos que hablan del nacimiento. Y así por encimita, mi amado, nada más. Si te pones a contar los versículos que hablan del nacimiento de Jesús, yo creo que no llegan a 15, no llegan a 12. Está en Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 1. Y allí desaparece el nacimiento de Jesús. Más luego aparece en Lucas a la edad de 12 años, otros 3 versículos, y luego ya aparece en su ministerio terrenal. Que eso es el verdadero llamamiento de Dios, cuando es ungido con poder y con el Espíritu Santo, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando. Allí es la manifestación de Él. Y en esos 3 años y medio que Él duró en su ministerio, fue, mi amado, las más veces que habló de su muerte, sepultura y resurrección. Y vamos a ver a quiénes es a los que Él se le aparece. En su nacimiento se le manifiesta a todos. Qué cosa más curiosa, mi amado. Yo quiero que tú analices esto conmigo en esta hora del estudio. En el nacimiento todas las naciones lo recuerdan, pero en la resurrección nadie lo recuerda, y fue en lo más énfasis que Él hizo, en la resurrección. Vamos a ver ahora allí el apóstol Pablo, pasajes muy conocidos tal vez para los que saben Biblia, que si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, la predicación es vana y aún estamos en pecado si Cristo no resucitó. No dice si Cristo no nació. Cristo nació, mi amado, es un hecho. Todos sabemos que Cristo nació y todos celebramos el nacimiento de Cristo. Pero no todos celebramos en nuestro espíritu la resurrección, porque la resurrección es para los escogidos. Es para los escogidos. Mi amado, la manifestación es para todos, la resurrección es para pocos. Y lo vamos a ver, vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 40 al 42. Vamos a leer esos 2 versículos. Vamos a ver qué nos dice allí la Biblia. Hechos, capítulo 10. Ojalá, mi amado, que tú puedas anotar los versículos y yo, por supuesto, yo te los leo. Yo te los leo porque tengo que leerlos, porque dice la orden categórica es: predica la palabra, enseña la palabra. Yo puedo mencionarte todos los versículos. Pienso que tengo la capacidad así como para recitártelos o para parafraseártelos por lo menos. Pero esa no es la idea. La idea es el orden de Dios. Predica la palabra, el evangelio. Entonces dice Hechos 10:40 dice: a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Oído, mi amado, qué importante que es esto de la resurrección de Cristo. El tema de esta noche se llama: el Señor aparece solamente a los creyentes. Y vamos a ver aquí en este pasaje de que estamos leyendo de Hechos capítulo 10, que es a los escogidos. El nacimiento, mi amado, se le manifiesta a todos. Todos hablan del nacimiento, maravillas del nacimiento, hacen fiesta del nacimiento, se envían regalos del nacimiento, hacen un sinfín de cosas que están en contra de todo el nacimiento del Señor. Por allí hoy ve uno las noticias después de esto, mi amado, y son noticias aterradoras. ¿Por qué? Porque es carne, eso es pura carne.
El nacimiento de Jesús, mi amado, no es que fue un nacimiento malo. Gloria a Dios por el nacimiento de Cristo. Dice dice 2 Corintios 5:17. Y si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. A Cristo ya no lo conocemos como según la carne. Ahora lo conocemos según está, en su estado de resurrección, perfecto, glorioso, maravilloso. Dios con nosotros, sumo sacerdote, etcétera, etcétera. No lo vemos según la carne. Dice Romanos 7:4, una cita muy interesante, buena cita. Es una cita del caballito de batalla de nosotros, la iglesia, el gran despertar de la gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Del que resucitó de los muertos. Somos del que resucitó de los muertos. Romanos 7:4. Allí está esa cita. Esta cita en mis notas ahorita no la tengo, pero el Espíritu Santo le parece bien que la mencionamos y Él es el que manda. Entonces, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo en la cruz. Eso está refiriendo en la cruz. Y dice, para que seáis de otro. ¿Cuál es ese otro? El que resucitó de los muertos. Mi amado, en los días del ministerio de Jesús, todos los religiosos lo vieron. Los religiosos todos lo vieron, como vamos a ver ahorita, en el transcurso de la enseñanza. Todos los religiosos lo vieron. Los religiosos más de una vez juntaron piedras para apedrearlo y matarlo. Eso yo sé que tú lo sabes. Todo eso, ellos tuvieron ese contacto con él. Tuvieron el contacto con él, que cuando él hacía un milagro se lo achacaban a Belcebú, a Satanás, a los demonios. Decían, está endemoniado, está fuera de sí. En carne todos lo vieron de esa forma manifestado, como un lunático. Mira, si tú te vas allá a Juan capítulo 7, dice que ni aun los hermanos creían en él. Ni aun los hermanos creían en él. Fue algo terrible, la vida y ministerio terrenal del Señor Jesús. Pero todos lo vieron, todos opinaron de él. Todos opinaron de él. Pero en la resurrección de nuestro glorioso Señor, vamos a continuar leyendo nuestros textos. Dice Hechos 10:40, a Dios le resucitó al tercer día Dios hizo que se manifestara. Dios hizo que se manifestara. Tengo aquí la Biblia, NTV. Dice la NTV, dice el versículo 40, pero Dios lo resucitó el tercer día. Después Dios permitió que se apareciera. Pero ¿a quiénes permitió Dios que se apareciera? Vamos a ver el versículo siguiente, el 41. Dice, no a todo el pueblo. Oído, no a todo el pueblo. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Versículo 41. El 40 dice, a Dios lo resucitó el tercer día y Dios hizo que se manifestara. La NTV dice, Dios lo resucitó el tercer día, después Dios permitió que se apareciera. El versículo 41 dice en la NTV, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano. No a todo el público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano. Mi amado, el asunto en el cristianismo, para la gloria de Dios, mi amado, en el cristianismo, no es tanto que Jesús nació. Jesús nació. Si no nació, no lo hubieran crucificado. Yo quiero que tú me entiendas eso. Si no nació, no lo hubieran crucificado. Si no nació, no hubiéramos tenido un Redentor, un Salvador. Es un complemento todo para nosotros los creyentes, nosotros los que creemos. Pero como no todos los de este planeta Tierra y muchos que han pasado por este planeta Tierra han tenido este conocimiento,
han tenido este conocimiento de que el punto principal de Dios, mi amado, era que su Hijo viniera al mundo, nacido de mujer, como dice Gálatas 4:4. Y como dice Romanos 15:8 también, vino a ser siervo de la circuncisión. El punto, hermanos, es que en su vida terrena, Él vivió, comió, desayunó, etcétera, como un hombre. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Pero el punto principal es que iba a ir a la cruz por la voluntad de Dios. Gálatas 1:4. Y una vez que Él diera su vida en expiación por todos nosotros y Dios queda satisfecho por lo que su Hijo hizo, entonces Dios lo iba a resucitar de los muertos. Y una vez cuando Dios lo resucita a los muertos, Dios no se lo manifiesta a todos, sino que Dios se lo manifiesta a los que Dios ha escogido de antemano. Volvamos otra vez a leer el texto 41. No al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano. Eso es lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 40 y el versículo 41. La resurrección, mi amado, es para los elegidos. Para los elegidos. En la resurrección, realmente los elegidos, cuando creemos en eso, mi amado, hay un cambio, hay una gran diferencia. Dice el apóstol Pablo otra vez en Romanos 7:4, dice, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos. Ahora, como somos de otros, del que resucitó de los muertos, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con este respecto, vamos a ver qué nos dice. Hay muchos versículos, pero vamos a ver uno que está en Filipenses capítulo 3. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3. Dice aquí en Filipenses capítulo 3, vamos a ver, aquí el apóstol Pablo, mi amado, está hablando acerca de la justicia que es no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces parece que habían algunas personas que se jactaban de lo que ellos eran en la carne, Entonces dice en el versículo, vamos a leer el 4 en adelante. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Dice, aunque yo mismo podría también confiar en la carne, como aquellos que confían en la carne. Aquellos confiaban en la ley, confiaban en que eran hebreos, confiaban en que eran de tal y tal tribu, confiaban en que ellos eran los elegidos de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, o sea, también como ellos, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Oído, mi amado, y aquí el apóstol da una lista, dice, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, y aún yo mismo estimo, dice, como pérdida todas las cosas por incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Dice el versículo 10, que es donde yo quiero hacer el énfasis, mi amado. Esto te estoy leyendo el contexto para que tengas una idea de todo lo que Pablo está diciendo, pero no menciona el nacimiento. Seguramente aquí habían personas que se jactaban de lo que Cristo, de que caminaron con Cristo, de que anduvieron con Cristo, de que vieron a Jesús de Nazaret, que anduvieron con Él. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 10, y conocerle a Él,
Después de que el apóstol Pablo dice de todo lo que él se podía jactar, pero que ahora todo lo tiene por basura, ahora en el versículo 10 dice, y conocerle a él, conocer al que resucitó de los muertos, oído, y conocerle a él el poder de su resurrección. Y de conocerle a él y de conocer el poder de su resurrección. Yo quiero que tú me entiendas, mi amiga y mi amigo, en esta hora del estudio, que yo no estoy diciendo que el nacimiento fue malo. Si no nace, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay sepultura. Si no hay sepultura, no hay resurrección. Todo es un orden de Dios para su gloria. Pero ya nosotros no estamos en el orden del nacimiento al crecimiento y la cruz. Nosotros estamos en el orden de la cruz, sepultura y resurrección. Hasta allí es donde nos compete a nosotros como gentiles. A nosotros como gentiles nos compete de que Cristo murió en la cruz de Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte. En ninguna de las epístolas del apóstol Pablo nosotros encontramos el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Yo estuve en el tercer cielo, dice 2 Corintios 12, y me fueron dadas cosas que yo no puedo ni expresar ni escribir, dice allí. Pero tampoco nos habla de que el nacimiento fue así. No nos habla de eso. El apóstol nos habla de la resurrección, de su resurrección. Dice Romanos capítulo 10, una cita que tengo aquí anotada, que el que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó, que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Ahorita leemos esa cita, te la estoy parafraseando, pero los apóstoles, como nuestro apóstol Pablo, siempre se dedicaron a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Si no nace, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay sepultura. Y si no hay sepultura, no hay resurrección. Pero a nosotros, mis amados, nos compete la resurrección. Eso es lo que nos ocupa ahorita en el estudio, la resurrección. Otro día podríamos hacer un estudio del nacimiento del Señor Jesús y podríamos ver cómo fue el nacimiento y todo eso. Hoy nos compete la resurrección del Señor, que es, a mi parecer, mi amado, lo que el Espíritu Santo, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, lo que nos ocupa en la resurrección de Cristo. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Esta es otra cita muy conocida para ti y para mí, pero aquí está en la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 15. Tú lo anotas, mi amiga, mi amigo. Mis hermanos, y yo te la leo. Vamos a leer el versículo 14. Vamos a leer unos 3 versículos. Dice el versículo 14, oído mi amado, oído lo que dice. Y si Cristo no ha resucitado, mi amado, y si leemos el contexto de todo esto, el versículo 1, comenzando desde el versículo 1, el apóstol Pablo habla del evangelio que él predica, de que Cristo resucitó. Mira el versículo 1, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, Biblia de las Américas. Otra vez el versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. ¿Cuál es en el evangelio que recibimos y tenemos que estar firmes? Dice, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Si ustedes retienen la palabra que yo les prediqué, ustedes son salvos. Si ustedes no retienen la palabra que yo les prediqué, entonces ustedes creyeron en vano. Estoy en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. El 3, dice el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí,
Yo les entregué, les prediqué a ustedes lo que yo recibí. Pablo, ¿qué fue lo que usted recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso fue lo que Pablo recibió, que Cristo resucitó de los muertos conforme a las Escrituras, que murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Dice el versículo 4. El versículo 3 otra vez, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oído, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió Cristo. Nos está hablando de la cruz, del Gólgota. Y el versículo 4 dice que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Note, mi amado, qué interesante que es el tema de esta noche. El tema de esta noche a Pablo no recibió por revelación. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este es el evangelio, lo que yo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Que él murió por nuestros pecados. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Mi amado, esto fue lo que recibió, la revelación del evangelio de Dios, la revelación de la gloria de Dios. El corazón del evangelio es este, mi amado, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Y ahí continúa dando la lista, y que apareció. Esos son los testigos de la iglesia que nosotros tenemos. Este es el fundamento de los testigos que nosotros tenemos, que los que lo vieron resucitado. Allí está apoyada nuestra fe. A muchos de estos que vieron al Señor resucitado, los aserraron, los quemaron, los decapitaron, los tiraron de barranco, los hicieron atrocidades por él, hicieron atrocidades con ellos por lo que ellos creían. Ellos habían visto y conocido al Señor de toda la gloria que había resucitado. Y ahí es donde está nuestro fundamento. Ellos no iban a dar su vida por algo innecesario, mi amado. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno hubiera muerto por Cristo. Pero ellos murieron por Cristo. Hay evidencia histórica de que murieron por Cristo y evidencia bíblica de que murieron por Cristo. Entonces dice el versículo 14, 1 Corintios 15, 14. Con esto lo que yo quiero darte a entender es que a Pablo no le revelaron cómo nació. No le revelaron. Mire, hermano, ahorita hay un pleito allí afuera. Hay un pleito, mi amado, allí afuera, en las doctrinas que no se sujetan a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No se sujetan. Dice el apóstol Pablo que no hay que pensar más de lo que está escrito. Allá en 1 Corintios capítulo 4, no hay que pensar más de lo que está escrito. Y allí afuera hay una guerra. ¿Cómo nació Jesús? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿Estaba en el cielo antes? ¿No estaba antes? ¿Cómo fue engendrado? Mira, hermanos, Jesucristo nació por obra y gracia y poder de Dios. Nació. Lucas lo dice, Mateo también lo dice. Es suficiente. No se debate, no se duda, no se busca arqueología ni en la historia. Los creyentes lo creemos. Los creyentes, los escogidos de Dios, como dice Hechos capítulo 10, versículo 40 y 41. No a todo el pueblo, sino a los escogidos. A los escogidos es a los que Cristo se les ha manifestado como resucitado de los muertos. Nosotros no queremos conocer cómo fue engendrado, queremos conocer el poder de su resurrección, porque es en ese poder, el de la resurrección de Cristo, donde son cambiadas nuestras vidas, donde se efectúa una metamorfosis en la mente de todos los que creemos en el poder de Dios que resucitó a su Hijo Jesucristo.
Es allí cuando viene el Cristo de la gloria a morar en nosotros, los creyentes, los que creemos, a los que Dios escogió de antemano para que fuésemos testigos de su resurrección. Ya lo vamos a ver. Dice el versículo 14, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también nuestra fe. Note, mi amado, si Cristo no ha resucitado, aquí el apóstol Pablo no viene a hacer un debate de cómo nació, cómo fue engendrado, si era virgen, si era doncella, si no era doncella. Aquí el Espíritu Santo, lo que le interesa para los escogidos de Dios como tú y como yo, mi amada y mi amado, es si Cristo no resucitó. Vana es entonces la predicación y vana es la fe. Tú puedes creer que Él nació y puedes creer que puedes ir de viaje allá a Jerusalén, puedes ver el pesebre que supuestamente debe estar por allí en algún lado, puedes ver el mesón donde Él estuvo, te pueden enseñar todos los lugares donde Él caminó, donde Él pisó, puedes ver todo eso, pero si Dios no te revela la resurrección, si Dios no te revela la resurrección, mi amado, no hay cambio. El cambio está en la resurrección, en la resurrección. Dice el versículo 14, permíteme leértelo otra vez. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana, también nuestra fe es vana. Dice el versículo 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Oído, mi amado? Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Podemos reventar bombetas, podemos hacer juegos de pólvora, podemos matar pavos, podemos matar cerdos celebrando el nacimiento, pero ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está en la resurrección. El poder de Dios está en que Dios levantó a su Hijo sueltos los dolores de la muerte para que haya una transformación en nuestra vida. Con este respecto, mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Mira, allí a la par, mi amado, a la parcita está Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Mi amado, quiero decirte algo, este tema, un tema bien profundo, no abarcaría muchos años para asimilarlo bien. En los días en la manifestación de nuestro glorioso Señor Jesucristo, en los días de su carne, el Señor Jesucristo, mi amado, vino a ser parte de nosotros, humanamente hablando, como un ser humano y con un cuerpo de pecado. Dice el Romanos capítulo 8, dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:2, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Mi amado, toda la vida de nuestro glorioso Señor Jesús fue una vida a semejanza de carne de pecado. Pero yo te tengo buenas noticias. Dice hartamente muchos versículos de la Biblia que nunca hubo engaño en Él. Él no pecó, no hubo engaño en su boca, Él no fue pecador. El único justo que estuvo caminando sobre esta tierra era Cristo. Cristo caminaba con un cuerpo semejanza de pecado, pero con una mente divina. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dice 2 Corintios 5. Caminaba con un cuerpo de pecado. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? ¿No es? Siempre lo vieron como un hombre, pero en su mente él era el Hijo de Dios. En su mente él era el Hijo del Hombre. En su mente él era el Redentor de la humanidad. Él era el Salvador del mundo.
Caminaba en un cuerpo de pecado, pero con una mente divina, con una mente como la de Dios. Fue Dios manifestado en carne. Mientras caminó de la mano con el pecado. Pero cuando murió y fue sepultado, dice Colosenses que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo en la cruz para echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es allí en esa cruz, mi amado, donde hubo una transformación para la gloria de Dios. Es allí en esa cruz donde Dios cargó el pecado de todos nosotros al que Dios hizo pecado. Pero cuando resucitó, dice Romanos capítulo 6, versículo 9 y 10, que en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice, la muerte ni el pecado ya no tienen nada que ver con él. Mi amado, a este es al que nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos al que resucitó de los muertos. Nosotros pertenecemos al que no tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con la condenación. No tiene nada que ver con la separación de Dios. El que resucitó de los muertos nos ha unido con Dios. Nos ha puesto en paz con Dios. Nos ha hecho la paz, dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice con Cristo yo nací juntamente en el pesebre y crecí con Jesús de Nazaret. No, con Cristo fui crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque Pablo, resucitó juntamente con Cristo. Efesios 2:6, y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Yo te aconsejo, mi amiga y mi amigo, que si eres un estudiador de la palabra de Dios, estudia cuántas veces habla la Biblia de la resurrección de Cristo y cuántas veces habla del nacimiento y de la vida del Señor en las cartas de los apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan te habla de todo eso, pero del resucitado en las cartas apostólicas no te habla de nada de eso. Somos del que resucitó de los muertos. Por eso el tema, mi amado, de esta noche: el Señor aparece a los creyentes. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos y lo confiesas, dices, serás salvo. Eso lo dice Romanos 10, 9 y 10. Te lo dejo de tarea para que tú lo puedas leer. Hay que quedar aquí, mi amiga, mi amigo. Mira, ya el tiempo se fue. Aquí el tiempo vuela. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook. Y también estamos en YouTube. Este mismo tema está en YouTube. Andamos ahora en los dos canales para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de acueductos y alcantarillados, oficinas muy conocidas en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos solamente a las 10 de la mañana. Declaro que somos del resucitado, del que Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, que pertenecemos al que está a la diestra de la majestad en las alturas y que somos bendecidos porque fuimos escogidos para creer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches.